Capítulo 73. Prueba de artillería. En el oeste del pueblo fronterizo, cerca del río Chisui. La nieve no permitía al carruaje moverse un paso más. El grupo entero de personas ya habían pasado mediodía arrastrando el carruaje hacia el campo de artillería. ¿Qué es esto?, preguntó Carter, quien ya se había vuelto algo acostumbrado al hecho de que el príncipe aparecería repetidamente con nuevas invenciones. ¿Es esto simplemente un fusil más grande? Estás casi en lo correcto, confirmó Roland. Mandó a sus hombres remover la cubierta para que pudiera ajustar el ángulo del cañón personalmente. Ajustó su ángulo paralelo al nivel del suelo, apuntando hacia una pila de nieve. Los principios de los cañones y los fusiles eran idénticos, así que llamarlo una versión más grande de un fusil no era inapropiado. El cañón usado para la prueba era capaz de disparar pesadas bolas de hierro de 12 libras. Antes de que pudieran encender el plomo, la cámara tenía que ser cargado con pólvora y la bola de hierro. Como referencia para la carreta, Roland tomó los viejos diseños de cañones vistos en los libros de historia. Pero para mejorar su durabilidad, Roland les había dicho a los carpinteros reemplazaran varias piezas que usualmente eran fabricadas de madera con sus contrapartes de hierro. En orden de manufacturar la carreta para el cañón, Roland casi pasó tanto tiempo en él como en el cañón mismo. La parte que especialmente consumió mucho tiempo eran las ruedas que tenían el diámetro de la mitad de un ser humano. Primero los carpinteros tenían que producir 4 barras de hierro de igual longitud. Estas barras fueron luego horneadas por fuego hasta que se pudieran doblar. Después de eso, navajas eran usadas para remover el exceso. Finalmente, una capa exterior de hierro era aplicado a las ruedas. Solo este proceso tomó más de 4 días. Así que en los ojos de Roland, este cañón limitado elaborado a mano tomó un lugar muy especial. Ahora, cuando lo arrastró hacia afuera para una prueba, ya había hecho arreglos especiales. El caballero en jefe y el comandante de la milicia hacha de hierro estaban ambos a sus lados, como siempre. También estaba su guardia personal junto con 20 hombres de la milicia quienes estaban fungiendo como zapadores y observadores. Respecto a las brujas, tenía a Nictingale y a Relámpago a su lado. Gracias a Nana, el prejuicio hacia las brujas se había reducido significativamente. En los ojos de la milicia, la persona más importante aquí era Nana cuando excluían al príncipe. De acuerdo al proceso usual, primero tenemos que limpiar el barril del cañón primero, dijo Roland, mientras podía imaginar los planos del cañón. Esta operación particular era una hoja en blanco para él. Dentro de su cerebro fue a través de varios cortos de cañones que había visto en películas, tratando de descifrar el proceso correcto, pero solo el cielo sabría qué tan efectivo sería. Relámpago, de muy buen humor, tomó el cepillo y empezó la limpieza del cañón. Mientras limpiaba la boca del arma, su contrato era diferente que al de las otras brujas, siempre y cuando se le permitiera operar personalmente todas las nuevas invenciones de Roland. Siempre estaría dispuesta a ayudarlo con la mejor de sus habilidades, incluso sin ningún otro tipo de pago o remuneración. Desde que Roland tenía que ahorrar dinero, él rápidamente aceptó sus términos. Sin embargo, si tenía algún proyecto secreto, aún sería capaz de estudiarlo secretamente. Dentro de su mente aún había varias ideas de las cuales no se había dado cuenta solo esperando ser implementados. Por ahora, simplemente tenía que arrojarle ocasionalmente algunas muestras con el propósito de distraerla. Limpiando alrededor con el cepillo, Relámpago fue capaz de limpiar algo de basura, pero de acuerdo al proceso, ella tenía que limpiarlo una segunda vez. Tomando otro cepillo, empezó a limpiarlo nuevamente hasta que había terminado. ¿Todos lo han visto?, preguntó Roland hacia la multitud de guardias y milicia. Esta prueba de artillería era también un ejercicio. Si él era capaz de aumentar la tasa de producción de los fusiles, la milicia se vería obligada a volverse en una infantería, intercambiando las picas por fusiles. Pero incluso entonces tendrían que ir a través de varias sesiones de entrenamiento antes de que fueran lo suficientemente buenos para usar ambos tipos de armas calientes. Cuando vio que todos asintieron, le dijo a Relámpago que procediera.
La pequeña niña primero abrió la bolsa y sacó un cartucho de papel de tamaño bolsillo lleno con pólvora, luego lo empujó dentro del final de la boca del arma con una baqueta. Entonces sacó una bola de hierro y usó la baqueta una vez más para empujarlo dentro del barril. Después de eso, sacó un alambre conductor de la parte trasera del barril del cañón y lo insertó en el ojal para atravesar el cartucho. Con esto, la preparación para el lanzamiento estaba completa. Para prevenir accidentes, todos tenían que alejarse 15 metros lejos del cañón. Relámpago, quien estaba parada cerca de la mecha, vio las primeras chispas, pero en un parpadeo ya había perforado dentro del barril. Entonces vino un fuerte rugido, aire roció fuera de la boca del arma con tal velocidad, que incluso levantó la nieve que había sobre el suelo. El rango efectivo teórico de un cañón de 12 libras era arriba de 1 kilómetro. Incluso sin ningún estriado, la bala de cañón aún volaría en línea recta. Todos pudieron oír el sonido cuando la bala de cañón golpeó la armadura, que fue puesta a 100 metros de distancia. La velocidad de la bala de cañón no fue reducida mucho, cada vez que golpeaba el suelo, rebotaría nuevamente, incluso levantando más nieve. Después de que el humo se despejara, Roland junto con Carter y Hacha de Hierro, todos fueron directamente a inspeccionar el objetivo. Cuando llegaron cerca de la armadura, notaron que la parte frontal de la armadura ya estaba en contacto con la parte de atrás y que había un agujero del tamaño de la palma de una mano en el centro. Obviamente, la velocidad de la bala no se había reducido a cero desde que había volado 100 metros más. Incluso después de que había caído al suelo, siguió rodando, mostrando la increíble cantidad de poder que contenía. ¡Qué terrorífica capacidad de penetración!, suspiró Carter. Ya podía imaginar qué pasaría cuando los enemigos estuvieran juntos en grupos, siendo golpeados por varias balas de cañón que llevaba terror a todo el campo de batalla. 3 deidades arriba, Hacha de Hierro empezó a orar. De acuerdo a él, Roland tenía que ser el mensajero de la Madre Tierra. Excepto por el mensajero de Dios, ¿quién más podía traer tan terrible poder al mundo? Él ya había estudiado la química de la pólvora, era fabricado de químicos comunes los cuales solo necesitaban ser cuidadosamente preparados. La llama era la encarnación de la furia de la Madre Tierra, así como su arma más poderosa, al menos estas eran las creencias de la gente del sur. Cuando ellos veían la interminable llama producida por las erupciones volcánicas, no podían hacer más que rezar. El resultado de la prueba era similar a los que Roland había esperado de un clásico cañón de 12 libras. El gran momento para brillar del cañón fue durante la Guerra Civil de los Estados Unidos y durante la época de Napoleón. Más adelante, cargó el cañón con diferentes cantidades de pólvora para probar los niveles de poder. A pesar de que podía causarle daño al cañón, aún era necesario hacer las pruebas. Incluso después de disparar con 3 diferentes cantidades de pólvora, el cañón todavía no mostró ninguna señal de deformación. Aparentemente, la calidad del acero usado para hacer el cañón era excelente. Al final, Roland decidió que la cantidad de pólvora que usarían era 1.2 veces la cantidad usada durante las pruebas. Después de eso, usó las pruebas para seleccionar al artillero. Su Alteza, esta es ciertamente una muy poderosa arma, pero es muy pesada. Si llegáramos a encontrar un bache, no seríamos capaces de avanzar. Carter, quien fue capaz de ver inmediatamente los problemas con la nueva arma, criticó, y después de cada disparo, tiene que ser limpiado con el cepillo, entonces tiene que ser recargado. Cargar la pólvora, las balas de cañón y el cañón mismo, me temo que usted necesitará 5 o 6 personas para operar solo un cañón. Ciertamente, pero todo vale la pena. Siempre y cuando seamos capaces de usar de 2 a 3 cañones, el duque. No, quiero decir las bestias demoníacas, como el tipo tortuga gigante, no será capaz de romper nunca más a través del muro. Roland tosió, eso estuvo cerca. Respecto a las desventajas de un cañón de 12 libras, tenía la intención de resolverlo navegando. Con la ayuda de la máquina de vapor, él sería capaz de convertir un barco tradicional en un barco impulsado por vapor. Incluso si era el más primitivo de los botes de paletas, aún tendría un complejo y voluminoso sistema mecánico.
Así que, en vez de convertir el barco, compraría un barco de velas de 2 mástiles. Con la ayuda de Wendy, él incluso sería capaz de transportar los cañones detrás de las tropas del duque. Con esto sería capaz de atacar al enemigo de los dos lados y ser capaz de fácil y eficientemente aniquilar las fuerzas del duque. Capítulo 74. Proyecto de construcción naval. ¿Qué? ¿Por qué no somos capaces de costearlo? Roland preguntó mientras leía el análisis de su solicitud para comprar un barco de 2 mástiles, el cual estaba puesto sobre la mesa de su oficina. Barov aclaró su garganta y luego explicó: Su Alteza, es imposible. Un bergantín cuesta entre 80 y 120 monedas de oro, pero esto solo sería los costos de manufactura. También debemos tomar en cuenta el salario de la tripulación. Teniendo en cuenta todos los costos adicionales en consideración, necesitaríamos pagar arriba de 200 monedas de oro. ¿No dije que no necesitamos marineros ni timonel? Tampoco necesitamos al capitán, solo necesitamos comprar un barco. Roland exclamó mientras golpeaba la mesa para subrayar su punto. Con la ayuda de Wendy, él no necesitaría tantas personas para manejar el barco. Los veleros de río la mayoría de las veces navegaban en una sola dirección. Así que, para operarlo, solo las velas tenían que ser posicionadas, lo que hacía a los marineros y al timonel redundantes. Sin embargo, ¿desde qué podemos controlar el viento? ¿Por qué temería que no podamos movernos hacia adelante? Su Alteza, no hay ninguna oferta de ese tipo, al menos no en el pueblo Willow. Barov explicó cuidadosamente: parece que no sabe lo suficiente sobre esta industria. En general, el dueño de la nave es también el capitán. Él podría ser un comerciante o parte de la nobleza. Si ellos pertenecen al grupo anterior, ellos viajarán a través de las más grandes ciudades o pueblos que tienen puerto para vender o comprar bienes. Si ellos pertenecen al último grupo, típicamente reclutarían a un capitán subordinado quien estuviera en busca de un bote. Los empleados no serán pagados mensualmente. En su lugar, su salario sería pagado por 1 o 3 años, todo en un solo pago. La mayoría de las veces, el bote y la tripulación están atados juntos. Usted tiene la intención de comprar un velero de un capitán, pero sin la tripulación que él ya había contratado, así que el salario que él ya había pagado será su pérdida. Incluso para un miembro de la aristocracia, 80 monedas de oro no es una pequeña cantidad de dinero. Después de la transacción con el pueblo Willow, la alcaldía del pueblo tiene un balance de 315 monedas de oro, pero si gastamos la mitad de ello para comprar un barco ahora, no seremos capaces de pagar los salarios de la milicia. El ministro asistente explicó sin pausa, pero después, tuvo que tomar un gran trago de cerveza. Después de pensar en lo que había escuchado, Roland preguntó: ¿dijiste la mayoría de las veces? Sí, asintió Barov. Hay 2 casos en los que un barco será vendido sin su tripulación. El primero sería cuando el comerciante tiene una necesidad urgente de dinero y tienen que vender todas sus propiedades. Empezarán con disolver su tripulación y entonces tratarán de vender la nave tan pronto como sea posible. En el segundo caso, el dueño quiere reemplazar su viejo barco con uno nuevo. Ambos casos serían una buena oportunidad, pero tengo que decir que este tipo de situaciones son muy escasas. Espera. Frunció Roland: dijiste comprar un nuevo barco, así que, en este caso, ¿de dónde vienen estos barcos? Puerto de Agua Clara, Distrito Brisa Marina, punto de vista lejana. Solo ciudades con puertos marítimos que tienen muelles son capaces de producir barcos nuevos. Escuchando esto, Roland estuvo en silencio por un momento y pensó a través de todo. Así que este era el significado original de: dentro del pueblo Willow, es imposible encontrar tal trato. No obstante, no puedo permitirme viajar a ninguna de las ciudades portuarias, estas están muy lejos, y si no contrato una tripulación, ¿cómo transportaré el barco de regreso al pueblo fronterizo? Ya que este es el caso, tendré que pensar en ello. Cuando el ministro asistente vio que el príncipe estaba perdido en sus pensamientos, rápidamente dejó la habitación. Dentro de los planes a futuro de Roland, los barcos jugaban un papel irreemplazable.
Si no había una forma rápida y convencional de transportar la artillería, él no sería capaz de usarlos en batalla. Generalmente, las tropas del duque estaban formadas de las tropas del fuerte, mercenarios, campesinos y caballeros. Así que, inevitablemente su velocidad de marcha era más lenta cuando tenían que moverse. Pero, la artillería sería incluso más lento. Justo como Carter había dicho, en el momento en que se encontraran con un bache, la artillería no sería capaz de moverse hacia adelante durante este tiempo y no había ningún camino de asfalto, no había incluso un camino de piedra. Durante este tiempo, la gente caminaría más, produciendo muchos senderos. Durante los días soleados serían afortunados, pero cuando llovía, el camino se volvería lodoso. Al final, ¿cómo siempre tenía que hacerse cargo él mismo? Roland extendió un pedazo de papel, anotando las especificaciones requeridas. Primeramente, el barco tenía que ser capaz de cargar 1 o 2 cañones además de 30 personas, pero no sería impulsado mecánicamente, solo con velas. En segundo lugar, desde que el barco solo sería usado en ríos, necesitaría tener un casco bajo y estable. En tercer lugar, tenía que ser fácil de operar para que los miembros de la milicia pudieran operarlo después de un entrenamiento corto. Considerando todos estos puntos, la única respuesta posible era una barcaza de fondo plano. El proyecto frente a Roland era muy superficial, era un barco con un muy bajo centro de gravedad el cual podía ser visto en casi todas las rutas fluviales. En el pasado, él había visto muchos cargados con pilas de grava y arena, y su barandilla casi al mismo nivel que la superficie del agua. Y siempre y cuando hubiera un remolcador, sería capaz de jalar una barcaza. Después de determinar el tipo de nave, el siguiente punto clave era determinar el material el cual sería usado cuando construya el barco. Roland apuntó 3 diferentes opciones: madera, hierro o concreto. Barcos hechos de madera pertenecían a la rama más temprana del árbol de tecnología náutica. De una balsa a un barco de guerra con mástil. Desde navegar ya sea en ríos o en el mar, barcos de madera podían ser usados en todos lados. Desafortunadamente, Roland no sabía cómo usar un tronco para construir una barcaza de fondo plano y tampoco tenía artesanos habilidosos. Si contaba con lo que sabía y en sus artesanos, solo sería capaz de hacer una gran balsa el cual se partiría en cualquier momento. Barcos elaborados de hierro eran construidos similarmente a casas, siempre tomando 2 vigas los cuales eran posicionados en un patrón entrecruzado, constituyendo una quilla. La quilla formada sería entonces cubierta por hojas de hierro. Desde que Anna podía hacer las soldaduras, la rigidez general estaba garantizada. Sin embargo, este acercamiento acabaría las ya pequeñas reservas de hierro. Así que esto solo podía ser la última opción, ya que construir máquinas de vapor y cañones era una mucha mejor opción. Entonces construir barcos de concreto sería la última opción. Desde que la construcción del muro de la ciudad ya había finalizado, ahora había un excedente de materia prima. Siempre y cuando Anna tuviera tiempo de calcinar, ellos tendrían suficiente cemento para 1 o 2 naves. El proceso de construcción también sería mucho más fácil que los barcos de hierro. Mientras fueran capaces de producir plantillas de madera los cuales serían reforzados con barras de hierro, ellos podrían llenarlo rápidamente con concreto. Incluso en esta área rural, podrían crear fácilmente varios barcos de concreto para pesca. Comparado a barcos de hierro, no se oxidarían. Con esto el barco no necesitaría mucho mantenimiento. Incluso aunque el barco de concreto podía ser construido a un bajo costo, aún sería durable y fuerte. Incluso si nunca había aprendido cómo hacer barcos crucero, un barco de navegación fluvial no. Necesitaba un alto nivel de conocimiento tecnológico. De esta manera, construirlo no debería ser un problema, ¿cierto? Imaginando todos los detalles en su mente, Roland tomó la pluma y rápidamente empezó a dibujar los diagramas de la barcaza. Un área con un cobertizo cerca del río Chisui fue oculto con paredes. A fin de facilitar el proceso de lanzamiento, Roland situó el área de construcción naval tan cerca del río como fuera posible.
El cobertizo ofrecía refugio contra el viento y la nieve y contenía 2 tazones para quemar carbón para evitar que disminuyera la temperatura demasiado y que destruyera el efecto de endurecimiento. Los carpinteros ya habían armado la plantilla de madera para el casco, el arco estaba formado en un diseño circular en orden de reducir la resistencia delantera. La popa en su lugar tenía un diseño cuadrangular con el fin de incrementar el área de carga. El barco tenía una relación de longitud a anchura de 3:1 y estaba construido con una anchura de 8 metros. Comparado al radio tradicional de 8:1, era simplemente un barco gordo. En el centro, ellos habían colocado 2 mástiles. Los mástiles fueron insertados en la cubierta y conectados a las vigas de hierro de la nave. En la cubierta habían montado un timón de reserva. En todos lados, la cubierta fue reforzada con barras de hierro entrecruzadas. Incluso aunque no tenían nada de alambre de hierro, no importó desde que Anna había soldado todos los cruces de hierro firmemente, para formar una estructura de hierro el cual estaba conectado entre todo el puente. Cuando la plantilla y los refuerzos estuvieron listos, Roland ordenó a los trabajadores que empezaran a llenarlo. El cemento fue vertido en una plantilla como tina. La parte de en medio era plana, pero las paredes de los alrededores tenían 5 metros de altura, formando las paredes de la cabina. A primera vista, simplemente parecía a una tina de baño con forma única. Todas las personas quienes estuvieron involucrados en la construcción, incluyendo a Anna, nunca habían pensado que este extraño material, el cual fue usado para construir los muros, podía de hecho ser usado también para construir barcos. Capítulo 75, Montaña Sagrada, parte 1. Cara podía oír la cortada respiración de las otras brujas. Alguien más tendrá que hacerse cargo, Liz, tú me cargarás después. La caminata entre las cordilleras impenetrables era especialmente exigente durante la temporada nevada de invierno. Cada día, las 42 brujas tenían que encontrar un lugar adecuado para el campamento, donde también pudieran recargar sus insignias para que pudieran resistir las heladas temperaturas en la noche. Sí, respetada mentora, la bruja frente a Cara respondió mientras se ponía en cuclillas. Cuando Liz estuvo al lado de Cara, convocó una de sus serpientes mágicas y le hizo enrollarse en el brazo de Liz. Entonces lo usó para levantarse y poder pararse. Mientras la serpiente tocaba el cuerpo de Liz, Cara notó que Liz empezó a temblar ligeramente. Maldita Nictíngale, pensó amargamente Cara, si solo ella no hubiera rechazado repetidamente mi oferta de misericordia, no me hubiera importado regresarla en los rangos de las hermanas. Pero desde que nos estamos casi acercando al momento crítico, no puedo permitirme tomar ningún riesgo. ¿Y cuál fue el resultado de mi misericordiosa oferta? Sin ninguna vacilación, esa maldita traidora tomó la primera oportunidad para atacar, incluso intentó apuñalarme a muerte. Esto es lo que pasa cuando soy muy caritativa. El cerebro de Cara hirvió en ira, el golpe de Nictinga le había perforado directamente su espina dorsal, a pesar de que Liz fue capaz de sanar la herida rápidamente con hierbas. La parte inferior del cuerpo de Cara aún estaba paralizado y sin ninguna sensación. Espera hasta que alcance la montaña sagrada. Ahí ganaré el poder de reunir más brujas, y con su ayuda, un día te cortaré en 1000 pedazos. Mientras alimentaba su ira, Cara repentinamente oyó una voz respetada mentora, hay bestias demoníacas delante de nosotros. La voz pertenecía a Scarlett, que era responsable de explorar. Con sus ojos, ella era capaz de ver a través de todos los obstáculos e inmediatamente descubrir cualquier trampa frente a ella. Incluso tenía la habilidad de ver claramente objetos moviéndose a gran velocidad, el cual fue demostrado durante una confrontación con la iglesia donde fue capaz de desviar la flecha de una ballesta solo con sus manos desnudas. Bájame inmediatamente, Liz, tú también irás y los asistirás. Liz asintió mientras se agachó y colocó a Cara en una piedra. Las manos adoloridas de Cara cayeron directamente en la nieve donde una fría sensación se extendió a través de todo su cuerpo, haciéndole infelizmente pensar, ¿ni siquiera puedes remover la nieve antes de bajarme? Pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, Liz era una miembro irreemplazable de su hermandad.
Previamente Wendy con su temperamento amable había sido responsable de reclutar nuevos miembros para la Asociación de Cooperación de Brujas, mientras en su lugar Liz había sido responsable de mantener la moral y el coraje para asegurarse de que las brujas seguirían las órdenes de Kara. Sin su habilidad, me temo que ya habríamos perdido más de la mitad de nuestros miembros debido a la caza de brujas. Cuando pensó en Wendy, el corazón de Kara empezó a doler. Nunca había esperado que Wendy, junto con quien ella había creado la Asociación de Cooperación de Brujas para ayudar a tantas hermanas como fuera posible, traicionaría a todas por el bien de Nictíngale. Incluso después de que Wendy la había aventado, no quería matar a Wendy. El veneno lanzado por su serpiente mágica sufrimiento solo actuaba lentamente, pero causaría un dolor insoportable inmediatamente. Después de dejar a Wendy sufrir por un breve momento, Kara planeaba dejar a su serpiente nada morderla y remover la toxina. Solo quería enseñarle una lección a Wendy. Pero no importa que, sin la ayuda de su serpiente mágica, el veneno era incurable. Así que Nictíngale tomó la decisión equivocada al llevarse a Wendy. Sin la mordida de nada, Wendy no sería capaz de vivir un día más. ¿Eso quería decir que la antigua monja estaba destinada a nunca alcanzar el destino final con sus hermanas? A Kara no le importaba la otra fugitiva, Relámpago. Ella recientemente había entrado a la Asociación de Cooperación de Brujas y parecía ser que solo tiene la habilidad de volar. Siempre había apoyado otro punto de vista sobre cómo ellos deberían buscar la montaña sagrada, incluso en ocasiones cuestionando el libro sagrado. Siempre que esa niña actuaba en contra de la voluntad de la Asociación de Cooperación de Brujas, Kara tenía ganas de aventar a esta pequeña niña habladora a la nieve y estrangularla. En el momento en el que las dos bestias demoníacas como lobos emergieron detrás de una esquina en el sendero de la montaña, las brujas ya estaban preparadas y esperando los ataques de las bestias demoníacas. Todas las hermanas sin habilidades de combate fueron colocadas casi al final para mantenerlas a salvo. Lips fue la primera en lanzar su magia, apuntando a las enredaderas cerca de las patas de las bestias demoníacas. Pronto zarcillos verdes emergieron de la nieve y se enrollaron alrededor de las patas de los enemigos. Otra bruja, con el poder de controlar el aire, empezó a drenar el aire alrededor de las bestias demoníacas. Gracias a estos, los dos monstruos pronto cayeron en un estado de asfixia. Y pronto hubo espuma en sus hocicos y empezaron a convulsionar antes de finalmente caer al suelo. Este es el poder de las brujas que Kara estaba buscando. Dentro de un grupo de mortales armados con espadas estos lobos habrían causado estragos, pero frente a nosotras brujas ellos perecieron en segundos. Claramente, solo nosotras, las brujas con el poder de la magia son amadas por Dios. Si solo no hubiera tal cosa como la piedra de la retribución de Dios, va, al diablo con esa piedra, ella escupió al suelo, si esa piedra no existiera, ¿cómo sería la iglesia capaz de suprimirnos? Respetada mentora, sigamos adelante, dijo Liz cuando regresó con Kara. Haz que alguien más me cargue, suspiró Kara, estás muy exhausta debido a la pelea. Después de la batalla, continuaron más allá a lo largo del sendero. A mediodía, las mujeres responsables de encontrar el siguiente lugar para el campamento encontraron un lugar con menos nieve, gracias a su posición de sotavento. Después de llegar al lugar, decidieron tomar un descanso y comer con el fin de recargar sus fuerzas. Una bruja con la habilidad de trabajar con piedra empezó a trabajar su magia. Cuando el suelo y la grava empezaron a moverse y removieron la nieve a un lado, parecía que el suelo volvió a la vida. Pronto el suelo estaba plano y seco. Una después de otra, las brujas empezaron a llevar a cabo sus deberes, como encender la fogata y colocar una cazuela encima para cocinar un poco de gachas de avena. Empezaron a calentar un poco de nieve hasta hervir, entonces agregaron algunas hierbas dentro del agua, las cuales fueron reforzadas por Liz, las cuales empezaron inmediatamente a exhalar una aguda fragancia. Todos por favor denme sus insignias, llamó una pequeña niña con un extraño cabello rojo como un fuego furioso. Realmente armonizaba con su habilidad, desde que su poder también tenía que ver con el fuego. Le permitía calentar cualquier objeto con el que estuviera en contacto. Las insignias, las cuales habían provisto mucho alivio a la Asociación de Cooperación de Brujas, había sido creado por ella sin ayuda alguna.
Incluso aunque a primera vista su habilidad parecía insignificante, la verdad era que ella era de gran ayuda para la Asociación de Cooperación de Brujas. Especialmente durante su marcha a través de las cordilleras impenetrables, donde ellas no podían encontrar nada con lo cual calentarse. En la fría nieve, era muy fácil perder calor de sus cuerpos hasta finalmente caer inconscientes. Después de que todas habían comido gachas de avena, las brujas empacaron sus bolsas y empezaron a moverse. De acuerdo a la conjetura de Kara, la tan llamada Puerta del Infierno era de hecho la entrada a la montaña sagrada. La iglesia deliberadamente había cambiado su nombre a infierno para prevenir que las brujas encontraran la montaña sagrada. De acuerdo a los libros antiguos, ellas necesitaban cruzar 3 puertas de piedra, la última línea antes de las tierras desoladas. Usualmente, estas estaban ocultas al fondo del suelo, solo durante la luna de sangre, las entradas de piedra emergerían a la superficie. Después de que habían salido del campamento, las brujas tuvieron que caminar por medio mes a través de las cordilleras impenetrables, pero pronto dejarían las cordilleras, poniendo un pie en la mitad de la nada. Durante estos últimos días, las bestias demoníacas aparecieron más y más frecuentemente. Rápido, 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 miren, ¿qué es esto? De repente alguien gritó en horror. Kara miró con sorpresa en aquella dirección, quedándose aturdida por el horror. Había una ciudad volando en el cielo. El cielo aún era gris, y la nieve aún estaba cayendo de las nubes bajas. Pero dentro de las nubes, había una ciudad, parcialmente oculta y parcialmente visible. Esas construcciones fueron construidas en un patrón que nunca había visto antes, parecían espiras paradas lado a lado. Si los puntos negros eran ventanas dentro de las espiras con un tamaño promedio, la espira alcanzaría una altura de cientos de metros. Esto no es algo que los humanos puedan construir, incluso la más orgullosa construcción de la iglesia, la Catedral de Hermes, el cual ellos llamaban la torre que alcanzaba el cielo, tenía solo 50 metros de altura. Desde que esto tuvo que haber sido construido por no humanos, entonces solo había una respuesta: esta ciudad había sido construida por la mano de Dios. Kara tenía dificultad para restringir su emoción, en todo momento la voz dentro de su corazón gritó: encontré la montaña sagrada. Capítulo 76, Montaña Sagrada, parte 2. Hermanas, es la montaña sagrada. La hemos encontrado. Kara gritó y mostró a todo el mundo su felicidad. Muchas brujas estúpidamente se quedaron en sus lugares, sacudidas por el espectáculo frente a ellas. Pero, también había otras quienes brincaron alrededor y empezaron a llorar de pura alegría. Scarlett, sin embargo, frunció después de mirar la ciudad y murmuró: ¿esta es realmente la montaña sagrada? Liz, oyendo esto, se inclinó hacia Scarlett y susurró: ¿por qué piensas esto? ¿Hay algo mal? Muy en el fondo ella tenía la misma pregunta. Después de todo, esta ciudad en el cielo no se veía igual que como estaba descrito en el libro sagrado, donde decía que era dorado, esplendoroso y majestuoso. Esta ciudad con sus espiras también se veía espectacular, pero estaba construido completamente en un gris oscuro, y parecía sombrío incluso durante el día. Además, también había una niebla roja sobre la ciudad, el cual era muy similar a una niebla de sangre. Había algo, se apretó a sí mismo en uno de esos agujeros, habló nuevamente Scarlett con una voz seca: no pude verlo claramente, pero definitivamente no era similar a los dioses. Liz pudo sentir que todos sus cabellos se paraban. Dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas, era Scarlett quien tenía los mejores ojos y podía ver claramente a esta distancia. Así que oírla decir esto le dio a Liz una sensación de inquietud. Desafortunadamente, Relámpago también se había ido con Nightingale. Si no, ella pudo haber volado cerca de la ciudad y echarle un vistazo. Hermanas. La montaña sagrada está esperando por nosotras para tomarla. Kara alzó sus manos en el aire y gritó eufóricamente: con solo un poco más de esfuerzo, pronto encontraremos la eternidad. Entonces, urgió inmediatamente a Stone para que la cargara hacia adelante.
Liz personalmente no quería moverse hacia adelante, pero al final, ella todavía dio el primer paso. Pensó, hace 2 semanas, todas averiguaron qué pasaría si alguien no estaba de acuerdo con Kara. Me temo que en este punto, no hay nada que sea capaz de detenerla de moverse hacia adelante. La velocidad de su marcha aumentó a un ritmo constante. Después de dejar la base de la montaña, la nieve se redujo inesperadamente y la temperatura de los alrededores empezó a aumentar. Estas son las legendarias tierras prohibidas, la tierra en la que ningún humano había pisado antes. No obstante, ahora Liz podía ver huellas de pisadas en esta desolada tierra. Si Relámpago estuviera aquí y viera esto, ella estaría muy feliz, ¿cierto? Cuando miró hacia atrás y vio las imponentes montañas detrás de ella, no podía creer que fueran capaces de cruzar esta barrera. Liv supuso que era debido a las cordilleras impenetrables que las bestias demoníacas no podían inundar los territorios interiores. ¿Solo son capaces de atacar desde el norte porque es ahí donde pueden atravesar las montañas? No importa que, si realmente encontramos la montaña sagrada y no necesitamos ir a la deriva de un lugar a otro, entonces también estaré satisfecha, pensó Liv mientras suspiraba suavemente. A decir verdad, cuando Nictingale volvió al campamento y le dijo a todas acerca de su vida y futuro en el pueblo fronterizo, Liz estaba encantada. Cuando Nictingale le preguntó a Wendy y a todas las demás si querían irse junto con ella, no pudo evitar querer dar un paso al frente y gritar su nombre. Pero al final, no fue capaz de cruzar el umbral dentro de su corazón y fue incapaz de dejar atrás la sombra del pasado. Liz agitó su cabeza. No te permitas pensar en el pasado, en su lugar, enfócate en mantener el paso con las otras, no te quedes atrás en esta desolada tierra. Pronto ellas descubrieron algo extraño, sin importar su velocidad, la ciudad parecía retirarse mientras ellas se movían hacia adelante. Después de 1 hora de marchar, la sagrada montaña todavía seguía suspendida en las nubes, ni creciendo ni contrayéndose, simplemente parecía que ellas no se habían acercado en absoluto. Respetada mentora, por favor ordene tomar un descanso, nuestras hermanas se están cansando, dijo Stone. Durante este periodo de marcha, la gente que tenía que cargar a Kara había cambiado varias veces, pero claramente era ella quien tuvo que soportar más tiempo su peso. No. ¿Cómo podemos parar ahora? Kara inconscientemente rechazó la sugerencia de Stone, esto es una prueba de nuestros dioses, hermanas, si no les mostramos nuestra fuerte voluntad, nunca seremos capaces de llegar a la montaña sagrada. Nunca podemos parar. Debemos continuar hasta la misma puerta con el fin de entrar a la montaña sagrada que está directamente frente a nosotras. Viendo que su persuasión había fracasado, no pudo hacer nada más que moverse hacia adelante. Bajo ninguna circunstancia se les permitió detenerse, incluso después de 2 olas de bestias demoníacas ellas tenían que seguir adelante. Durante la segunda ola, incluso encontraron 2 especies híbridas, en los cuales los grilletes de Liz no funcionaron y sin ellos ella fue incapaz de detener el asalto de los monstruos. Una hermana que fue tomada con la guardia baja tuvo que pagar el precio por el exceso de confianza del grupo. Ella consiguió que le cortaran el cuello por garras y su sangre fue esparcida sobre el suelo. Cuando fueron capaces de matar a todas las bestias demoníacas, descubrieron en horror que el cielo gradualmente se había oscurecido. Aparentemente el anochecer llegaría pronto. La ciudad frente a ellas aún era visible, pero sus bordes se habían tornado más y más borrosos con el tiempo, pareciendo como si gradualmente desaparecía. Acordes a sus experiencias pasadas, tenían que encontrar un lugar de campamento adecuado y construir su campamento, pero en estas tierras desoladas, los alrededores eran completamente diferentes comparado a las montañas. Viendo los alrededores, todo lo que podían ver eran llanuras infestadas con bestias demoníacas. No había un solo lugar de seguridad donde pudieran descansar durante la noche. Respetada mentora, tenemos que retirarnos al pie de la montaña. Permita a Scarlett guiarnos con sus ojos rojos, con su ayuda tal vez seamos capaces de alcanzar las montañas a medianoche. Rogó una bruja. No, gritó Kara, hemos pasado toda la tarde caminando casi sin pausa solo para llegar a este lugar.
Ahora cuando hemos consumido más de la mitad de nuestras fuerzas, no podemos mantener más la misma velocidad y regresar. Hermanas, solo podemos presionar hacia adelante. Verdaderamente podemos alcanzar la montaña sagrada, y ahí podemos detenernos a descansar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con Serry?, preguntó una bruja mientras apuntaba al suelo donde Serry no mostraba ninguna señal de vida, recostada. No tenemos tiempo de enterrarla, Cara agitó su cabeza, manténgala aquí, la tierra la acomodará. Liz tristemente cerró los ojos, nuevamente otra de mis hermanas se ha ido, si solo fuera un poco más fuerte, ella no tendría que morir en esta tierra desolada, sin una lápida que contara su vida. Durante ese momento cuando muchas hermanas no podían decidir si deberían avanzar hacia adelante o retirarse, Stone repentinamente exclamó, miren hacia el cielo, la ciudad se ha ido. Escuchando esto, Liz inmediatamente abrió sus ojos, miró hacia arriba para ver el cielo nocturno oculto detrás de un muro de nubes grises oscuras. La ciudad había desaparecido, justo como si nunca hubiera existido. Todo el mundo estaba arraigado en sus lugares, y un terrible silencio empezó a caer sobre ellas. Durante todo el tiempo que el sol estuvo arriba, la ciudad nunca se había desvanecido. Liz de repente sintió una horrible sensación como si su cerebro hubiera sido golpeado por un relámpago, recordó las historias contadas por aventureros, acerca de esos escenarios fantásticos vistos en el mar. Todo su cuerpo empezó a sudar, y solo pudo susurrar, hemos sido engañadas. Pronto, gritó, hemos sido engañadas, esa no era la montaña sagrada. Lo que vimos fue solo un espejismo. ¿Espejismo? Cara abruptamente se volteó, viéndose algo sombría y preguntó con una voz de terror afligido, ¿qué es eso? Es algo que Relámpago regularmente mencionaba dentro de sus historias. Un fenómeno que era frecuentemente encontrado durante un viaje marítimo, pero también visto en tierra, solo que más escasamente. No hemos visto nada más que una ilusión, la verdadera ciudad tal vez está muy lejos de nosotras, incluso es posible que no estuviera para nada frente a nosotras. ¿Esto quiere decir de que al menos existe y no simplemente desapareció?, preguntó Cara con un poco de esperanza. Esto. Liv se tomó el tiempo para contestar, no lo sé. En este momento, Scarlett repentinamente gritó, tengan cuidado. Algo está viniendo, con una mirada aterrada, ella miró hacia el lado izquierdo de su grupo. ¿Es una bestia demoníaca?, preguntó Windseeker mientras entraba en posición de batalla, ¿cuántos son? No. Respondió Scarlett y dio 2 pasos atrás aterrorizada, no sé lo que es eso. Después de que su voz callara, una sombra repentinamente apareció desde lejos, y golpeó directamente a Scarlett a la velocidad de la luz. A pesar de que Scarlett había sido capaz de verlo claramente en la oscuridad, aún era incapaz de esquivarlo, simplemente era demasiado rápido. Casi en un parpadeo, había golpeado a Scarlett en el pecho y perforado directamente a través de él, incluso clavando algunas otras brujas detrás de ella. Cuando finalmente se detuvo, varias brujas habían sido empalizadas, y todos finalmente vieron qué es lo que era. De hecho, era una lanza. Capítulo 77, Montaña Sagrada, parte 3. La sangre de Liv se congeló al ver esta horrible escena. A su izquierda, 2 sombras lentamente emergían de la oscuridad. Eran grandes y tenían extrañas apariencias las cuales no tenían parecido alguno a cómo se veían las bestias demoníacas comunes. Liv pensó que sus apariencias eran parecidas a criaturas humanoides montados sobre la espalda de lobos híbridos. Sus cuerpos eran 2 veces más grandes que la de humanos ordinarios, y en lugar de armadura ellos vestían ropas las cuales eran de un material desconocido. No, ropas no era la palabra correcta, era más parecido a piel de animal hinchado en los cuales se envolvieron ligeramente, dándoles una apariencia abultada. Sin embargo, la característica que más llamaba la atención de los 2 seres eran las cabezas que usaban como cascos. Estos eran claramente cráneos de bestias demoníacas, dándoles una impresión atroz y malévola. Sus ojos estaban arrancados de sus cabezas. En lugar de ojos, bultos de cristales café rojizo estaban cosidos sobre él.
Un parche de piel estaba pegada a la cabeza, extendiéndose hacia la espalda de la coraza de la bestia demoníaca. Una de las personas tenía lanzas pegadas a su silla de montar mientras el otro usaba un inusual tipo de guantelete. Desde el punto de vista de Leaves, parecía como si solo tuvieran 3 dedos. Repentinamente, una palabra destelló a través de la mente de Leaves: demonio. Ataquen al enemigo. Kara fue la primera en atacar, y su grito penetrante arrastró de vuelta la atención de estar estúpidamente viendo al enemigo. Stone se agachó y puso una mano en el suelo, volviendo el área bajo la nieve en un pantano. Esto podía ser considerado como una respuesta brillante. Normalmente cuando reaccionaban rápido, las dos bestias demoníacas podían saltar y volar la corta distancia sobre el pantano con sus alas. Pero aparentemente no estos dos, sus alas habían sido cortados, y ahora un arnés estaba atado a sus huesos desnudos a los cuales los demonios se sostenían. Desde que ya no podían volar más, ellos tendrían que rodear el pantano, lo cual le daba a las otras brujas tiempo para reaccionar. Pero el enemigo no jugaba con las mismas reglas. Ellos simplemente condujeron sus monturas hacia el pantano usando el momento de la bestia y luego saltaron de las espaldas de las bestias, cruzando la distancia del pantano y aterrizando detrás de Stone, el cual era el lugar exacto en el que estaban estacionadas las brujas no combatientes. «Sepárense rápidamente». Leaves gritó en voz alta al mismo tiempo en que el demonio de 3 dedos con guantelete empezó su matanza. Su agilidad era completamente inesperada para la longitud de su cuerpo. La bruja parada cerca del lugar donde aterrizó no tuvo siquiera el tiempo de reaccionar antes de que su cabeza ya hubiera sido destrozada por su puño. Hasta que fueron capaces de responder, 2 hermanas más consiguieron inmediatamente que sus cuellos fueran rotos, pero eventualmente ellas huyeron en pánico. Solo Sino aún estaba parada en su lugar previo. A pesar de que ella no tenía ninguna habilidad de combate, no eligió escapar como todas las otras. En su lugar, tomó la ballesta de su espalda, apuntó y disparó al enemigo. Pero el demonio reaccionó simplemente muy rápido, dio un paso atrás y golpeó a Sino en el pecho. La patada fue tan poderosa, que la pequeña niña voló lejos como una muñeca rota. Su cuerpo giró varias veces antes de chocar con el suelo. Sangre chorreó de su boca mientras finalmente se acostó quieta. El demonio que cargaba la lanza en su lugar dio la vuelta y caminó hacia la absolutamente aterrorizada Stone. Alzó su lanza y apuntó hacia ella, pero exactamente en el momento en que quiso arrojar la lanza, una llama explotó frente a él. Ratcliffe había apuntado hacia la entrepierna del enemigo, y después de que hubo lanzado su ataque, tomó la mano de Stone y corrió lejos junto con ella. Cuando el demonio trató de alcanzarlas, fue detenido por una pared de hierba negro. Leaves lanzó toda su magia al suelo, permitiéndole a todas las semillas dentro de la tierra crecer, convirtiéndolos en enredaderas, los cuales lentamente se juntaron en la dirección de Mano de Hierro, el demonio de guantelete. Al mismo tiempo, Kara gritó dolor y lanzó 2 serpientes, los cuales cada uno mordió en uno de los brazos del demonio. Justo cuando el demonio se sacudió las serpientes de Kara, repentinamente sintió una sensación de tirón en sus pies y repentinamente fue jalado hacia atrás y cayó al suelo. «Corran, corran, hermanas, corran», gritó Leaves con una temblorosa y temerosa voz. «Rápido, todas escapen. Aléjense rápido de estos horribles monstruos. Ellos son la fuente del mal descrito en el libro antiguo. Ellos deben haber venido directamente a través de las puertas del infierno». El tormento del veneno de las serpientes parecía ser inefectivo en contra de los demonios. Cuando el caído Mano de Hierro vio que su compañero con lanza estaba en problemas, trató frenéticamente de liberarse de las enredaderas, los cuales presionaban su cuerpo. El demonio con lanza tomó una postura de lanzamiento, el cual permitió a su brazo hincharse rápidamente. Esto causó que la ya delgada piel de soporte se hiciera aún más delgada, por lo que los rojos oscuros vasos sanguíneos y huesos del demonio se volvieron claramente visibles. «Leaves, cuidado», gritó Stone mientras usó su magia de pantano nuevamente, esta vez directamente apuntando a los pies del demonio. El demonio ya estaba en movimiento de lanzar y cuando su pie se hundió en el suelo no tuvo tiempo de reaccionar. Mediante este inesperado ataque,
el demonio perdió su balance y su lanza, el cual ya estaba dejando su mano, cambió su ángulo en el último momento, empalándose a sí mismo en el suelo justo ante los pies de Leaves. Viendo todo esto, Leaves rompió en sudor. El brazo hundido se contrajo rápidamente después de que la lanza fue arrojada, pareciendo justo como un tronco seco inmediatamente después. Viendo que el demonio no podía arrojar lanzas repetidamente, Leaves se dio cuenta que ahora era el mejor momento para huir. Otras brujas también se dieron cuenta de esto, por ejemplo, Stone y Red Pepper. Viendo que Mano de Hierro aún estaba luchando con las enredaderas en el suelo, ellas corrieron hacia la desesperada Cara, queriendo llevarse a la mentora con ellas cuando corrieran. Leaves, quien miró en la dirección de Mano de Hierro, descubrió que no intentaba liberarse más, sino en su lugar volteó hacia las tres brujas con sus dos manos hacia ellas. ¿Qué está haciendo? Detente. No. Leaves ni siquiera tuvo la oportunidad de advertirles a las otras antes de que una deslumbrante luz azul explotó de la mano del demonio como si fuera un relámpago, penetró en el aire, torciendo y girando, golpeando a sus tres hermanas. Rayos azules brincaron entre las tres, soltando un sonido de agrietamiento de un trueno. Humo blanco empezó a alzarse de sus espasmados cuerpos, los cuales se habían prendido fuego. El ataque pareció haber consumido mucha energía del enemigo, porque empezó a respirar pesadamente y no pudo moverse. En este punto, la magia de Leaves también alcanzó su límite y sus enredaderas empezaron a marchitarse, volviéndose enredaderas muertas. Leaves solo era capaz de pensar, ahora, este es el fin. Los gritos desesperados de Cara parecían alejarse hasta que cayó al suelo. Después de solo un momento de descanso, Mano de Hierro ya se había parado de la nieve y empezó a caminar hacia una Cara afligida y en pánico. Esta vez en verdad no había nadie que lo detuviera. Cuando llegó a su lado, Mano de Hierro agarró el cuello de Cara y la empezó a estrangular. Cara desesperadamente trató de contraatacar y trató de soltarse de los dedos del demonio, pero frente a su monstruoso poder sus esfuerzos eran inútiles. Durante su lucha desesperada, Cara envió nuevamente a sus serpientes, dejándoles atacar el brazo y cuello del enemigo. Sin embargo, el demonio no parecía inmutado, y seguía apretando su mano alrededor del cuello de Cara. En este momento lo inesperado ocurrió. Bajo el feroz ataque de las serpientes mágicas, la piel del demonio finalmente fue arrancada. Inmediatamente, niebla roja empezó a fugarse de la fractura, pronto envolviendo al demonio y a Cara. El anterior soltó un grito terrible, y bajo la niebla roja su piel empezó a ulcerarse, exponiendo sus huesos y tendones. Mano de Hierro tuvo que soltar a Cara y en su lugar trató de cubrir la herida, tratando de retener la niebla disipada. Pero fue en vano, su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente y pronto cayó para no moverse nunca más. Cuando vio esto, el otro demonio, cuyo cuerpo ya estaba sumergido dentro del pantano, soltó un grito desgarrador. Era un sonido que Leaves no había escuchado nunca antes, como un grito agudo y un grito sordo mezclados juntos, perforando su oído y dando origen a un dolor sin fin. Pero el grito del enemigo no hizo que Leaves cayera en pánico y huyera. En su lugar, solo tenía la victoria en sus ojos. Mordió sus labios y trató de sacar las últimas gotas de su fuerza con el fin de pararse. Cuando finalmente se paró, agarró la ballesta de Sino, lo recargó y apuntó al último demonio. El demonio claramente entendió lo que Leaves trataba de hacer y empezó a mover sus manos frenéticamente, pero dentro de un pantano, entre más uno luchaba, más rápido se hundía. El demonio trató de bloquear sus partes vulnerables, pero aún al final, fue en vano. Por mis hermanas perdidas, con ese pensamiento, Leaves jaló el gatillo y mandó la flecha a volar. La flecha de ballesta precisamente penetró el cuello, soltando una vez más niebla roja de la herida. Después de que la niebla se dispersara, su cabeza finalmente cayó. Ella había matado al demonio. Después de dejar caer la ballesta, Leaves dio la vuelta solo para ver los cuerpos de más de 10 hermanas quienes habían perdido sus vidas. Inmediatamente golpeada por el dolor, Leaves cayó sobre sus rodillas mientras sus lágrimas estallaban libres.